El sionismo no es un movimiento homogéneo y a lo largo de su historia han aparecido distintas corrientes políticas. Una de las corrientes políticas más reaccionarias dentro del sionismo es el sionismo revisionista, cuyo fundador es Vladimir Jabotinsky. La comunidad judía en la Palestina británica y en el Estado de Israel no se pueden entender sin el sionismo revisionista, así que en este vídeo os voy a hablar sobre su fundador Vladimir Zev Jabotinsky. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Vladimir Yevgenevich Jabotinsky nació el 17 de octubre de 1880 en Odessa, en el seno de una familia judía acomodada y asimilada a la cultura y a los valores del Imperio ruso. Su padre, Yevgeny, era un burócrata que trabajaba en la Compañía Rusa de Navegación y Comercio. Esta compañía se encargaba de la adquisición de trigo en el río Dnieper. Su madre, Chava, era hija de un rico comerciante judío seguidor del judaísmo jasídico. La suerte de la familia Jabotinsky cambió cuando su padre cayó enfermo y tuvieron que trasladarse a Berlín para recibir la atención sanitaria adecuada. Una gran parte de los ahorros fueron destinados a tratar la enfermedad de su padre, pero no pudieron hacer mucho porque falleció cuando Jabotinsky tenía 6 años. La mayor parte de su infancia la pasó en Odessa y, tal y como lo aclaró el propio Jabotinsky, recibió una educación alejada de la religión judía y eso le marcó de por vida. Es cierto que Jabotinsky aprendió un poco de hebreo y llegó a hablar el yiddish, pero en general, en sus primeros años, no le interesaba la cultura y la religión de los judíos. En verdad, Jabotinsky era un hombre de letras y a lo largo de su vida aprendió distintos idiomas como el ruso, el inglés, el francés, el italiano, se interesó por el español y aprendió por su cuenta el esperanto. Su interés por la literatura le llevó a escribir poemas con tan solo 10 años y a los 16 mandaba artículos a distintos periódicos de Odessa. El Odesky Listok puso sus ojos en el joven Jabotinsky y convenció a los redactores jefes para que lo enviaran al extranjero para trabajar como corresponsal. Primero se trasladó a Berna y allí entró en contacto con los círculos sionistas. Aunque Jabotinsky comenzó a interesarse por las ideas sionistas, en aquellos años no se consideraba sionista. Cuando cumplió 18 años se trasladó a Roma y allí intentó integrarse en la sociedad italiana. Su intento de ser un italiano más se ve en el hecho que comenzó a llamarse Vladimiro Jabotinsky. Aprendió el italiano y le interesó tanto el idioma que trató de hablarlo en los distintos dialectos existentes en el país. Entró en la Universidad La Sapienza de Roma y se matriculó en la carrera de Derecho, pero apenas asistió a las clases y no consiguió graduarse. Sí es un tanto sorprendente que Jabotinsky comenzó sus andadas políticas en el socialismo. El futuro sionista revisionista y furibundo anticomunista se acercó al socialismo en Italia y llegó a asistir a varias conferencias del filósofo marxista Antonio Labriola. A pesar de su temprano interés por las ideas socialistas, Jabotinsky no entró en contacto con ninguna organización socialista, anarquista o comunista de Italia, y no le interesó la situación del movimiento obrero italiano. Ahora bien, su paso por Italia le acercó a las tesis nacionalistas y sintió una gran admiración por el Risorgimento y por uno de los máximos pensadores de la unificación italiana, que es Garibaldi. En 1901 regresó a Odessa y fue contratado por el periódico Odeskaya Novosti. Los artículos de Jabotinsky eran artículos escritos por un autor sumamente idealista que ensalzaba la libertad individual en abstracto y a veces mostraba un carácter antisistema digno del típico intelectual radicalillo que critica la sociedad existente desde la comodidad de su salón. Ahora bien, el tono usado por Jabotinsky y la chulería que mostraba en más de una ocasión sirvió para enfurecer a algunos de los intelectuales locales que no aguantaban la arrogancia del joven Jabotinsky. Los choques que tuvo Jabotinsky con estos intelectuales provocó que las autoridades zaristas lo encerraran por 2 meses. Lo importante es que al regresar a Odessa volvió a entrar en contacto con distintos círculos sionistas locales que le facilitaron la famosa obra El Estado Judío de Theodor Herzl. La lectura de la obra de Herzl sorprendió a Jabotinsky y comenzó a simpatizar cada vez más con el sionismo. Sin embargo, el momento clave de su vida fue el brutal pogromo de Chisinau de 1903. Este pogromo hizo que Jabotinsky entendiera que Herzl y los sionistas estaban en lo cierto y que debían trabajar para que los judíos pudieran regresar a Palestina, para ellos Eretz Israel. Hasta entonces, Jabotinsky no prestó demasiada atención a la judeofobia, pero al entender los argumentos herzlianos
y ver cómo en Rusia los pogromos acababan con la vida de decenas de judíos, empezó a trabajar para proteger a la comunidad judía de Odessa. Escribió a los 12 judíos más ricos de la ciudad para que financiaran la creación de organizaciones de autodefensa judías, pero ninguno le contestó. En aquel momento, los judíos en Rusia comenzaron a cambiar su opinión respecto a la situación dentro del país. Las nuevas generaciones de judíos, hartos del autoaislamiento del rabinato ruso y de los religiosos, que solo eran capaces de explicar los pogromos con la voluntad de Dios, decidieron romper con el tradicionalismo judío y organizarse para mejorar su situación. Por un lado, los judíos trabajadores se acercaron al socialismo y más concretamente a la Unión General de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia, el Bund. Por otro lado, los sionistas comenzaron a organizarse para protegerse de las manifestaciones judeófobas que se daban en Rusia. Debo recordaros que entonces existían 1.572 grupos sionistas y 75.000 militantes sionistas, y hasta entonces estos no se habían opuesto públicamente al zarismo porque tenían la esperanza de que las autoridades rusas les ayudarían a fomentar la emigración a Palestina. Sin embargo, el auge de los pogromos, muchos de ellos instigados por las propias autoridades zaristas, hizo que criticaran a los gobernantes zaristas. Jabotinsky seguía con su idea de crear organizaciones de autodefensa judías y entró en contacto con una organización juvenil que decidió ayudarle en su misión. El trabajo que realizó Jabotinsky creando organizaciones de autodefensa para judíos está muy mitificado por la historiografía sionista y la historia nos demuestra una verdad diferente a la que nos presentan los sionistas, ya que estas organizaciones apenas pudieron entrar en acción. Esto se debe a una simple razón: los sionistas no sabían cuándo ni dónde iba a estallar el siguiente pogromo, por lo que no podían mandar armas y combatientes con antelación. Aún así, el trabajo que realizó Jabotinsky llamó la atención de la Organización Sionista Mundial y le permitieron acudir como delegado al sexto congreso de la organización. En ese congreso se evaluaron los contactos que había mantenido Theodor Herzl con las autoridades zaristas, puesto que muchos sionistas no entendían por qué el máximo mandatario del sionismo se reunía con los dirigentes del país más judeófobo de Europa. Tal y como lo dejó muy claro Herzl en sus diarios, los antisemitas indirectamente ayudaban al sionismo, porque sus acciones y el clima judeófobo que creaban ayudaba a que los judíos salieran de sus países. Ahí es donde debían incidir los sionistas para convencer a estos judíos que huían de los pogromos que emigraran a la tierra prometida, que emigraran a Sion. Jabotinsky no tardó en comprender la táctica de Herzl y dejó muy claro que para cumplir los objetivos sionistas se debía separar la táctica de la ética, y realmente fue de los pocos sionistas que defendió los contactos y acuerdos a los que había llegado Herzl con las autoridades zaristas. Su paso por Italia le valió para conocer el famoso lema de Giuseppe Mazzini, el cual dijo lo siguiente: por Italia nos uniríamos incluso con el diablo, y Jabotinsky asimiló tanto el pensamiento de Mazzini que sabía que los sionistas deberían aliarse incluso con el diablo para sacar a los judíos de sus respectivas patrias y llevarlos a Palestina. Para 1905, Jabotinsky ya era un firme sionista y se convirtió en el máximo líder de los sionistas de derechas que existían dentro de la Organización Sionista Mundial. Por aquellos años comenzó a desarrollar el monismo sionista, es decir, empezó a asimilar la idea de que el sionismo era incompatible con cualquier otra ideología. Los sionistas debían tener dos objetivos: emigrar a Sion y construir el Estado judío. La introducción de cualquier otra corriente ideológica mutaría el pensamiento sionista y los alejaría de estos objetivos. Además, se debe tener en cuenta que dentro del sionismo internacional, el sionismo laborista y el mal llamado sionismo socialista comenzaron a coger fuerza y Jabotinsky se opuso a estas corrientes sionistas. Su monismo le llevó al antisocialismo y al anticomunismo, y esto se ve en el hecho que en 1905 criticó la primera revolución rusa, oponiéndose incluso al motín del acorazado Potemkin. Detrás de su antisocialismo se encontraba su lucha contra los sionistas de izquierdas y contra los bundistas, que para él representaban las dos caras de la moneda que alejaban a los judíos del sionismo. En 1906 participó en la tercera conferencia panrusa de sionistas en Helsinki, y en dicha conferencia se aprobó la política práctica en la diáspora, con el que dejaban atrás el abstencionismo y acordaron, en la medida de lo posible, participar en la política nacional para cambiar la situación de las comunidades judías. En lo que a Rusia respecta, Jabotinsky y los suyos exigieron la superación de la autocracia zarista por un
régimen democrático y la autonomía cultural para los judíos. En realidad, estas políticas se aprobaron para hacer frente al Bund que exigía la autonomía cultural para los judíos de Rusia, por lo que se puede concluir que los sionistas, viendo la simpatía que desarrollaban los trabajadores judíos para con el Bund, trataron de disminuir esta influencia y arrastrar a los judíos a la causa sionista. Por aquellos años, Jabotinsky comenzó a aprender el hebreo moderno y adoptó el nombre de Zev, que en hebreo significa lobo. Un año después, se trasladó a Viena, donde estudió el nacionalismo, y en invierno de 1908 llegó a Constantinopla. Su estancia en el corazón del Imperio Otomano le sirvió para darse cuenta que hasta entonces el sionismo había estado apostando por el caballo perdedor. Jabotinsky leyó muy bien las contradicciones interimperialistas de comienzos del siglo pasado y entendió que las principales potencias imperialistas entrarían en pugna para solventar sus diferencias. Tras tener en cuenta estas contradicciones, criticó la política sionista para con el Imperio Otomano porque hasta entonces tanto Herzl como Ben Gurión intentaron cortejar a las autoridades otomanas para que permitieran el establecimiento de los judíos en Palestina. Por ejemplo, Herzl conversó con el sultán Abdul Hamid II y le ofreció sanear las cuentas del Imperio Otomano con el capital judío a cambio del establecimiento de una colonia judía en Palestina. Los esfuerzos de Herzl no sirvieron para convencer al sultán. Por su parte, Jabotinsky entendió que las principales potencias europeas, concretamente el Reino Unido, Francia y Rusia, tenían fuertes intereses sobre los territorios otomanos y que la alianza de estos tres países acabaría por desmantelar el Estado imperial otomano. Según Jabotinsky, los sionistas debían dejar a un lado la política de intentar ganarse a los otomanos y posicionarse con otras potencias imperialistas para recibir su apoyo político y militar. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Jabotinsky rechazó de lleno posicionarse con el Imperio Otomano y se decantó por la Triple Entente y más concretamente por los británicos. Hay que tener en cuenta que en los años anteriores al estallido de la guerra, James Weizmann estuvo trabajando en el interior del Reino Unido para ganarse el favor de las élites británicas para la causa sionista. Para cuando comenzó la guerra, era más que evidente que los británicos eran los más permeables a la causa sionista y que los objetivos sionistas concordaban con las intenciones imperialistas del Imperio Británico, que pretendía conectar los territorios de Levante con sus posesiones coloniales en Asia. Los sionistas no debían quedarse de brazos cruzados durante la guerra, sino que debían tomar partido para tener legitimidad de cara a unas futuras negociaciones con los vencedores. En 1915, Jabotinsky intentó establecer una legión judía para participar en la guerra dentro del ejército británico. La respuesta de los británicos fue crear el Cuerpo de Mulas de Sion, con el que parecía que se estaban riendo en la cara de los propios sionistas. Este cuerpo de mulas no era más que una unidad de trabajo no combatiente obligada a trabajar en cualquier frente remoto, y Jabotinsky rechazó servir en dicho cuerpo, pero no desistió en su intento de crear una verdadera legión judía. Entre 1916 y 1917, Jabotinsky jugó un juego muy peligroso que no gustó nada a sus colegas sionistas. El futuro líder revisionista entendió que era necesario retomar los contactos con las autoridades zaristas para legitimar la creación de una legión judía. Para entonces, una gran parte del mundo conocía las pretensiones rusas sobre Constantinopla, por lo que siendo una gran parte de los sionistas originarios de Rusia, deberían formar parte del ejército ruso. Los rusos estaban encantados con las tesis sionistas porque aparte de que estos judíos les iban a ayudar a combatir a los otomanos, estaban comprometidos con dejar Rusia para emigrar a Palestina. La propuesta de Jabotinsky no tuvo el apoyo ni de los sionistas ni de los judíos. Por un lado, los sionistas creían que oponerse abiertamente a los otomanos provocaría la hostilidad otomana contra los colonos judíos asentados en Palestina, y por otro lado, los judíos que vivían en Rusia preferían que los esfuerzos alemanes en el frente oriental ayudaran a acabar con el régimen judeófobo zarista que los había estado persiguiendo durante décadas. A pesar de esta situación, Jabotinsky recibió la aprobación rusa y se dirigió a Londres para ganarse el apoyo de los británicos, que eran la fuerza más poderosa dentro de la Triple Entente. Hay que tener en cuenta un hecho muy importante respecto a la situación de los judíos en el Reino Unido durante los primeros años de la Primera Guerra Mundial. El pueblo británico vio cómo la guerra demandó que miles de jóvenes británicos marcharan al frente para combatir en una guerra imperialista que poco importaba a la clase trabajadora. Mientras que los hijos de los británicos marchaban a la guerra, miles de judíos exiliados de Rusia que se encontraban en el país campaban
a sus anchas. Se creó un sentimiento de malestar en el Reino Unido y las autoridades valoraron dos medidas políticas. 1. Enrolar a la fuerza a estos judíos en el ejército británico o en el ruso. 2. Deportar a los judíos rusos a su patria. Sin embargo, no se atrevieron a aplicar ninguna medida política sobre los judíos. En ese momento apareció Jabotinsky, que daría una solución al problema judío en el Reino Unido. Jabotinsky llegó a Londres con la propuesta de crear una legión judía que enrolaría a los judíos en una división puramente judía. Antes de ganarse el apoyo de las autoridades británicas, llevó a cabo una campaña de alistamiento en los distintos barrios judíos, pero Jabotinsky no recibió más que rechazo por parte de los judíos. Tal y como lo recoge Jabotinsky en sus notas biográficas, sus actos fueron boicoteados por las comunidades judías locales y lo tacharon de traidor por exigir a los judíos que combatieran en la guerra en el bando del país que los había perseguido hace 10 años. Al final, Jabotinsky consiguió crear la Legión Judía, pero la creación de esta legión no fue porque los judíos se alistaron en masa, sino porque las autoridades británicas le ayudaron a crearla. La Legión Judía de Jabotinsky y Joseph Trumpeldor apenas combatió en la Primera Guerra Mundial, y la llegada de esta legión a Palestina, en verdad, sirvió para que los sionistas tuvieran una organización armada en Palestina para cuando los otomanos fueran expulsados y se adelantaran a la llegada de los árabes, que también habían sido apoyados por los británicos al prometerles la Gran Arabia. Jabotinsky concebía la Legión Judía como una fuerza militar judía que aceleraría la colonización sionista de Palestina, porque hasta entonces los colonos no habían constado de una verdadera fuerza militar para consolidar sus asentamientos. Intentó imponer su objetivo dentro de la Legión Judía, pero no tuvo éxito porque los judíos que formaban parte de la Legión no tenían interés en quedarse en Palestina, y las autoridades militares británicas, que en su mayoría eran arabistas, no veían con buenos ojos la introducción de una fuerza militar judía en Palestina sin tener el consenso de los aliados. Además, se debe tener en cuenta que por aquel entonces el gobierno británico jugaba a tres bandas. Firmaron el acuerdo Sykes-Picot para repartirse los territorios otomanos con los franceses. El ministro de Exteriores, Arthur Balfour, publicó la declaración Balfour prometiendo el hogar nacional judía a los sionistas, y prometieron a los árabes la creación de la Gran Arabia. Los intentos de Jabotinsky de redirigir las acciones de la Legión Judía en favor de la causa sionista no gustó a los británicos, que le veían como un entrometido, por lo que en 1919 decidieron removerlo del ejército. La Primera Guerra Mundial marcó a Jabotinsky, y a partir de ahí su pensamiento adquirió un fuerte carácter militarista. Entendió que la práctica sionista debía estar ligada a la disciplina y al militarismo para avanzar en la colonización, a la vez que se defendían de las reacciones palestinas. En verdad, tras la publicación de la Declaración Balfour y la anexión práctica de Palestina por parte de los británicos, la reacción local creció debido a que los colonos judíos comenzaron a mostrar su verdadera cara. Si repasamos la historia de las relaciones entre colonos y palestinos, nos vamos a dar cuenta que a los palestinos les costó entender la verdadera naturaleza de la empresa sionista, pero para finales de la Primera Guerra Mundial era más que evidente que los colonos no llegaron a Palestina en busca de refugio, sino para hacerse con el territorio desplazando a los nativos. A esto hay que sumar que la Declaración Balfour fue una traición a la promesa que hicieron los británicos a los árabes, y que nada más constituirse el mandato británico de Palestina, las autoridades británicas implantaron políticas claramente prosionistas que enfadaron a los palestinos. La reacción local aumentó hasta llegar a choques y disturbios muy violentos con los colonos. Entonces, Jabotinsky, convencido de la necesidad de introducir el militarismo dentro del sionismo, propuso crear una organización paramilitar sionista que fue la Haganá. Las acciones paramilitares de Jabotinsky no pasaron desapercibidas para las autoridades británicas y acabó detenido. Fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal militar, pero el máximo responsable británico de Palestina, que era el sionista Herbert Samuel, le concedió la amnistía. Objetivamente hablando, su paso por la cárcel le convirtió en una celebridad dentro del movimiento sionista, y a partir de entonces escaló rápidamente en la jerarquía sionista. En 1921 entró en el Consejo Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, y dentro de ella atacó a los centristas de Weizmann y a los laboristas de Ben Gurion. Era más que evidente que Jabotinsky pretendía convertirse en el líder de todos los sionistas para imponer su ideario al resto, y una de las cuestiones que puso sobre la mesa fue el rechazo a la creación de
de Transjordania, actual Jordania. La recién creada Sociedad de Naciones encomendó al Reino Unido tutelar los antiguos territorios otomanos de Palestina, Irak y la actual Jordania. Los británicos, siguiendo lo acordado en la Declaración Balfour, aceptaron crear el Hogar Nacional Judío en Palestina, pero, para no enemistarse demasiado con los árabes, permitieron el establecimiento del Emirato de Transjordania. Esto no gustó a los sionistas más ortodoxos, que defendían que tanto el Hogar Nacional Judío como el futuro Estado judío debían crearse a ambos lados del río Jordán, es decir, incluían Jordania a su proyecto colonial. Cuando los británicos rechazaron estas intenciones sionistas, Jabotinsky intentó que la Organización Sionista Mundial aceptara el objetivo de crear el Estado judío a ambos lados del Jordán, pero no tuvo éxito. Las críticas de Jabotinsky a la dirección sionista se volvieron cada vez más violentas, y los líderes sionistas contraatacaron poniendo sobre la mesa las conversaciones que mantuvo Jabotinsky con los nacionalistas ucranianos de Simón Petliura, que habían provocado pogromos en Ucrania. Cuando esa información salió a la luz, demandaron que Jabotinsky se sometiera a una comisión especial para investigar sus relaciones con los pogromistas ucranianos. Jabotinsky hizo lo siguiente: presentó su dimisión de la comisión ejecutiva para eludir la comisión especial, demostrando la verdadera cara cobarde que tenía, ya que no se atrevió siquiera a comparecer ante la Comisión Especial Sionista porque sería tachado de traidor a la causa sionista por pactar con los nacionalistas ucranianos. ¿Es cierto que Jabotinsky entabló conversaciones con los nacionalistas ucranianos de Petliura? Así es. En la Guerra Civil Rusa se creó una situación muy difícil en Ucrania porque había distintos bandos luchando por el control. Los bolcheviques pretendían establecer el poder soviético. El ejército blanco, apoyado por los imperialistas, quería recuperar el control del país. Los anarquistas se concentraban en el campo. Los nacionalistas polacos de Piłsudski habían irrumpido en la escena para hacerse con los territorios norteños de Ucrania, y los nacionalistas ucranianos luchaban por su objetivo de no ser absorbidos por ningún bando y crear una república independiente. En esos años se dieron casi 897 pogromos en Ucrania, la mayoría de ellos protagonizados por los nacionalistas ucranianos. Jabotinsky contactó con Maxim Slavinsky, que fue uno de los diplomáticos del directorio ucraniano que se creó en Ucrania tras la salida de las potencias centrales del territorio. Jabotinsky puso sus ojos en los nacionalistas ucranianos porque la victoria bolchevique o la de los blancos no sería ninguna solución para los judíos ucranianos y mucho menos para los sionistas. Pero había un problema con los nacionalistas ucranianos y fueron los pogromos que llevaron a cabo durante la guerra civil. Jabotinsky propuso a Slavinsky crear una fuerza policial judía dentro de las fuerzas ucranianas para evitar los pogromos. A cambio del apoyo sionista a la causa nacionalista ucraniana, los sionistas recibirían dos favores. Podrían facilitar la salida de los judíos para que emigraran a Palestina, y Slavinsky redactó una carta en la que condenaba los pogromos que llevaron a cabo sus propios soldados. Todo este acuerdo lo llevó en secreto y a espaldas de la Organización Sionista Mundial. Pero cuando los ucranianos fracasaron en su contraofensiva para tomar Kiev, el gobierno bolchevique filtró el acuerdo entre Jabotinsky y Slavinsky, y la judería internacional asoció a Jabotinsky con los pogromos. Como os he dicho, Jabotinsky se negó a comparecer ante la Comisión Especial Sionista y no dio explicaciones de sus conversaciones con los nacionalistas ucranianos. Solamente se limitó a decir que los acuerdos a los que él había llegado con Petliura y los suyos fueron acuerdos que concertó a título personal. Años más tarde, defendió su acuerdo con los nacionalistas ucranianos diciendo que obedecía a una cuestión táctica. Es más, Jabotinsky dijo que el acuerdo de introducir una policía judía dentro de las fuerzas nacionalistas ucranianas obedecía a un plan más grande en el que tenía la intención de introducir distintos cuerpos policiales judíos en los bandos que se encontraban en pugna en la guerra civil. Esto es una patraña y nadie se va a creer que los judíos aceptaran formar parte de todos los bandos enfrentados en la guerra civil rusa. A fin y al cabo, ¿qué judío querría enfrentarse a otro judío en una guerra por defender los intereses de bandos que no mostraban demasiada simpatía con ellos? Es más, en 1935, Jabotinsky intentó lavar la cara a Petliura y los suyos diciendo que no eran antisemitas y que los pogromos habían dado a causa del descontrol que imperó entre los soldados ucranianos. Lo importante es que Jabotinsky dimitió del ejecutivo y se quedó como un miembro
miembro más de la organización sionista. Ahora bien, no creéis que Jabotinsky se quedó quieto durante esos años, para nada, porque él, creyéndose el Moisés del sionismo, intentó crear un nuevo movimiento sionista para unificar a los sionistas de verdad, es decir, a los sionistas revisionistas. En 1923 creó la organización juvenil con tintes de Boy Scout que era el Betar, y en 1925 fundó el partido político Alianza de Sionistas Revisionistas, el Atzohar. Para 1931 se agudizaron enormemente las contradicciones internas que existían en la Palestina británica, porque las intenciones sionistas de colonizar Palestina y crear el Estado judío entraron en pugna con las aspiraciones nacionales de los palestinos. Esta contradicción comenzó a adquirir un carácter cada vez más antagónico y se dieron enfrentamientos cada vez más violentos entre colonos y palestinos. En ese año, Jabotinsky criticó la dirección de la Haganá por descuidar la protección de la comunidad judía en Palestina y respondió creando una nueva organización paramilitar que fue el Irgun. Para comienzos de la década de los 30, Jabotinsky había creado la base material para hacer frente a la dirección centrista y laborista de la organización sionista, porque constaba de una organización juvenil dispersada por Europa del Este, que era el Betar, había creado una fracción revisionista que se convirtió en la tercera fracción más importante dentro de la organización, y tenían una fuerza paramilitar propia que trabajaría mediante la acción directa y el terror individual, esto es, el terrorismo, para conquistar el Estado judío. La fuerza política de Jabotinsky era más que evidente, y volvió a exigir la dimisión de Weizmann y que la organización sionista se fijara el objetivo de crear el Estado judío a ambos lados del río Jordán. Al no poder imponer su ideario, decidió salir de la organización sionista y creó su propia organización, que fue la Nueva Organización Sionista, que no era más que la Organización Internacional del Sionismo Revisionista. En resumen, esta es la trayectoria política de Jabotinsky, pero vamos a lo importante. ¿Cuál era su pensamiento y por extensión el del sionismo revisionista? Voy a resumir su pensamiento en los siguientes puntos. 1. El pueblo judío como raza judía. Como os he explicado a lo largo de este vídeo, Jabotinsky no era creyente y no le interesaba demasiado la tradición judía. Él no entendía la judería como una comunidad religiosa, sino como una comunidad nacional, es decir, como un pueblo. Su pensamiento nacionalista era similar al de los nacionalistas étnicos de principios del siglo pasado. La raza era para él un concepto científico con el que se pueden explicar el surgimiento de los pueblos y de las naciones. En realidad, Jabotinsky, al rechazar la religión judía y el concepto del nacionalismo político, solamente le quedaba abrazar el etnicismo y concebía a los judíos como un pueblo unido por la raza y por la sangre. Para entender la opinión que Jabotinsky tenía de la nación, el nacionalismo y los judíos, lo mejor es que os lea algunas citas suyas que escribió en su artículo Cartas sobre la autonomía. Está bastante claro que la fuente del sentimiento nacional no puede encontrarse en la educación, sino en algo que le precede. ¿En qué? He pensado sobre esta cuestión y me he respondido, en la sangre. Y continúo pensando así. El sentido de la identidad nacional es inherente a la sangre del hombre, a su tipo físico-racial y solamente a ella. La estructura mental de la gente refleja su forma física incluso con mayor perfección y más completamente de lo que lo hace la estructura del individuo. Por eso, no creemos en la asimilación mental. Es físicamente imposible que un descendiente de varias generaciones de judíos de sangre pura y sin mezclas adopte el estado mental de un alemán o un francés, igual que es imposible que un negro deje de ser negro. Otra cita: el territorio natural, la religión, la historia compartida, todas estas cosas no constituyen la esencia de la nación, son solamente descripciones de ella. La esencia de una nación, el alfa y el omega de su carácter distintivo, es su especial atributo físico, la fórmula de su composición racial. En el análisis final, cuando todos los caparazones que surgen de la historia, del clima, del entorno natural y de la influencia exterior han sido eliminados, la nación se reduce a su núcleo racial. Se puede apreciar que para Jabotinsky los judíos formaban una raza diferenciada del resto de los no judíos y que esa raza se había mantenido más o menos igual desde la existencia de los antiguos reinos de Israel y de Judá. Es más, Jabotinsky estaba convencido de que en el futuro se podría crear una clasificación de razas a través de pruebas de sangre o de una secreción glandular. 2. La muralla de hierro.
Tal vez la obra más importante que expone el pensamiento jabotinskiano es La muralla de hierro, que escribió en 1923. Voy poco a poco con su obra. Jabotinsky comenzó su obra asegurando que él no era un antiárabe, sino que la opinión que tenía para con los árabes era la misma opinión que tenía para con otras comunidades nacionales, que era la indiferencia educada. Él era consciente que sería imposible expulsar a todos los árabes de Palestina y la coexistencia con ellos no debería resultar ningún problema siempre y cuando los judíos fueran mayoría en Palestina. Avanzando la lectura de su obra, Jabotinsky comienza a dejar muy claro cuál debe ser la postura de los sionistas para con los árabes. Rechazó la falsa ilusión que tenían algunos sionistas de izquierdas de llegar a acuerdos con los árabes, porque los árabes nunca permitirían que Palestina se convirtiera en Eretz Israel. Él dejó muy claro que la empresa sionista era una empresa colonialista, y poniendo de ejemplo colonizaciones pasadas, defendió que ningún pueblo que experimenta un proceso de colonización aceptará nunca la colonización. Los sionistas debían abstenerse de prometer progreso económico, introducción de los valores occidentales y democracia a los árabes, puesto que ellos jamás renunciarían a sus pretensiones nacionales. En realidad, Jabotinsky demostró que entendía los objetivos palestinos mejor que el resto de los sionistas, pero ojo, entender no significa simpatizar. Jabotinsky se preocupó por entender a los palestinos para poder trazar la estrategia y las tácticas adecuadas para que la colonización sionista prosperara. La única solución para los sionistas debía ser emprender el proceso de colonización en contra de la voluntad de los árabes y crear un estado judío. Él usó la metáfora de la muralla de hierro. Una vez creada esa muralla impenetrable, se podría conversar con los palestinos que, siendo minoría en su propio país y no pudiendo dañar los intereses sionistas, se moderarían y aceptarían coexistir con los sionistas. 3. Rasgos fascistas en el pensamiento de Jabotinsky. Cuando Jabotinsky creó el movimiento revisionista dentro del sionismo, escribió una serie de puntos para resumir el pensamiento de su nueva corriente. Estos son los 7 puntos que escribió Jabotinsky. 1. Malchut Israel, el reino de Israel sin monarquía, una mayoría judía en ambos lados del Jordán. 2. Legionismo y escuadrismo. 3. Disciplina estricta. 4. Adar, dignidad. 5. Guiyús, movilización. Todos los betarín que llegaban a Palestina debían ponerse a disposición del movimiento durante 2 años, en cualquier lugar y en cualquier función que éste dispusiera. 6. El idioma hebreo. 7. Monismo. Jabotinsky se opuso a la fusión del sionismo con otras corrientes ideológicas. Con el desarrollo teórico y práctico del sionismo revisionista, comenzaron a aflorar las características que acercaban a este movimiento al fascismo original: el nacionalismo exacerbado, el autoritarismo, el anticomunismo, el legionarismo o escuadrismo, el culto al líder o la jerarquización vertical son algunas de las características más destacables del sionismo revisionista que lo acercan al fascismo italiano. La base social en la que Jabotinsky quería incidir era en la pequeña burguesía judía que se vio desplazada de la vida política y económica debido a la judeofobia existente en sus países de origen. Jabotinsky analizó la composición de clase de los judíos y entendió lo siguiente: los grandes burgueses judíos no habían demostrado demasiado interés por el sionismo porque no querían dejar atrás sus negocios capitalistas en sus países de origen, y otros simplemente se dedicaron a la filantropía con los sionistas. Los trabajadores judíos, fueran sionistas o no, demostraron mayor afinidad por el socialismo y era muy difícil de atraerlos al campo del sionismo revisionista. Solamente le quedaba incidir en la pequeña burguesía judía y realmente su agitación y propaganda lo dirigió a ellos. El militarismo y el escuadrismo estuvo presente en el movimiento revisionista y estas características realmente emanaban del carácter de clase de sus miembros. Como ya lo hicieron las camisas negras de Mussolini en Italia, los sionistas revisionistas se dedicaron a combatir a los sindicalistas y se convirtieron en verdaderos rompehuelgas. No solo eso, en 1930 las autoridades británicas prohibieron a Jabotinsky regresar a Palestina y en ese momento el sionismo revisionista experimentó un proceso de fascistización. Los sionistas revisionistas que quedaban en Palestina nombraron a Abba Achimeir
Uri B. Grinberg y Wolfgang von Beils como los líderes del movimiento, y cabe destacar que estos tres militantes eran devotos del fascismo y de Mussolini. Estos tres crearon la Federación Nacional del Trabajo, con la que pretendían aplicar los principios de un sindicalismo antisocialista y partidario de la colaboración entre clases. Mientras tanto, Jabotinsky, desde el exterior, comenzó a abrazar algunos de los postulados fascistas y propuso el establecimiento de un orden social basado en una cámara corporativa y en el arbitraje de los conflictos laborales por el Estado, es decir, se acercó a las tesis mussolinianas del corporativismo. La simpatía para con el fascismo italiano fue tal que, en 1934, consiguió que Mussolini permitiera crear una academia naval en Civitavecchia para entrenar a los jóvenes del Betar. Es más, el propio Mussolini no escatimó en halagos para Jabotinsky, y es muy famosa la siguiente cita de Mussolini sobre Jabotinsky: para que el sionismo tenga éxito es necesario tener un Estado judío con una bandera judía y un lenguaje judío. La persona que entiende esto es el fascista Zev Jabotinsky. En la década de los 30, Jabotinsky se dedicó a consolidar el Betar, y esta organización fue muy potente en Polonia. Hasta entonces, la Polonia de Piłsudski no fue en contra de los judíos porque las políticas de polonización permitió a los asimilacionistas o los integracionistas formar parte de Polonia. Sin embargo, con la muerte de Piłsudski y la subida al poder de los coroneles, la política polaca respecto a los judíos cambió. La judeofobia comenzó a aflorar en Polonia, y ahí es cuando Jabotinsky irrumpió en escena. El rechazo de las autoridades polacas a los judíos permitió que los sionistas se acercaran a las autoridades polacas para ofrecer la propuesta de sacar a los judíos polacos y llevarlos a Palestina. Este plan gustó tanto a los polacos que favorecieron las organizaciones sionistas revisionistas existentes en Polonia y decidieron proponer la creación de una comisión internacional para facilitar la emigración judía palestina en los países en los que los judíos fueran un estorbo o estuvieran considerados elementos ajenos a la nación. El apoyo polaco fue más allá de la emigración, porque los polacos llegaron a ver con buenos ojos la invasión sionista revisionista de Palestina para derrocar a los británicos y establecer un Estado judío que facilitaría la emigración judía. Para terminar, he de decir que tanto el pensamiento jabotinskiano como el sionismo revisionista pueden tener características fascistizantes, y se le ha solido presentar como un fascismo a la judía. Sin embargo, no es correcto asociar esta corriente del sionismo con el nazismo. Jabotinsky fue un firme opositor del acuerdo de Habará que firmaron los sionistas laboristas con los nazis. Es más, los propios sionistas revisionistas llegaron a asesinar a Haim Arlozorov, que fue el principal promotor del acuerdo de Habará. Así que repito, no es correcto asociar el movimiento sionista revisionista de Jabotinsky con el nazismo, puesto que él no toleraba la ideología nazi. Zev Jabotinsky fue el fundador del sionismo revisionista, que es la corriente más reaccionaria del sionismo. Su pensamiento ha condicionado las nuevas generaciones sionistas que aceptaron la labor de colonizar Palestina, partiendo del colonialismo de ocupación y del militarismo. Jabotinsky hoy es elogiado por destacados líderes como Netanyahu y debe ser repudiado abiertamente. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara de algún otro sionista reaccionario? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!